Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Vamos a dar inicio a un encuentro más de los círculos de la pedagogía de la esperanza, una línea definida por la Dirección de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores de la provincia de Buenos Aires, que está orientada al nivel primario y de la que participan todas las... Silvia se tildó. Con una línea dentro de las especificidades que estamos abordando, de las especificidades didácticas de nuestra modalidad, y nos vamos a meter en el territorio de las ciencias. Para esto vamos a contar con el valioso aporte de dos compañeras. Ellas son la doctora Mariana Tosolini de la Universidad de Córdoba, somos muy federales, y de la licenciada Ana María Espinosa de la Universidad de Buenos Aires. Para plantear las primeras reflexiones en relación a este encuentro del día de hoy, vamos a escuchar a la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracci. Claudia, te invitamos a hacer uso de la palabra. Bueno, gracias Silvia. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que otro encuentro más de los círculos de pedagogía de la esperanza. Ahora en otro tiempo, esto se inició ya, hay varios conversatorios que se han desarrollado y la verdad que siempre con mucha convocatoria, con distintos trabajos, intercambios. Y ahora, como decía Silvia, entrando en un tema que también es clave para la enseñanza, que es los sentidos de las ciencias en la enseñanza. Y esos sentidos de la enseñanza de las ciencias pensando en los jóvenes, en los adultos mayores. Me parece que es un tema no solo convocante, sino porque me parece que hay como determinados mitos que derribar, como que la ciencia es para algunos. Y me parece central que la dirección de adultos, Silvia, todo el equipo que fue planteando la enseñanza de las matemáticas, de las prácticas del lenguaje, de la literatura. Bueno, ahora entremos en otro campo, como es el de las ciencias, y que sean tanto Ana María como Mariana que nos puedan brindar los distintos aportes que sirven para seguir pensando. Creo que si hay algo que en este tiempo tan inédito se puso en valor es cómo desplegamos todas las distintas estrategias para enseñar todos los saberes socialmente valorados. Y ahora, en este conversatorio, es el encuentro para pensar la enseñanza de las ciencias. Creo que es derribando mitos y poniendo en valor la importancia que la ciencia tiene en nuestra vida cotidiana. Creo que la ciencia en este tiempo ha mostrado también la envergadura que tiene, y por eso me parece central cómo seguimos pensando la enseñanza, la didáctica, nuestras propuestas pedagógicas, pensando en los jóvenes adultos y adultos mayores en esta temática convocante, y así que bienvenidas a las dos, y bueno, las escuchamos. Gracias. Vamos a ver un video de inicio. Si Ramiro nos ayuda. Muchas gracias, Claudia y Silvia. No, gracias a Como ustedes. quisiera volver a ser ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande, para corregir errores, para reencontrar el rumbo, para que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos. Se puede cambiar el mundo si vamos creciendo juntos.
te espera. Vamos de la mano, niño, a abrazar nuestro destino. De números y palabras también se hacen los caminos. De números y palabras también se hacen los caminos. Vamos niños a la escuela que ya... Hemos visto lo que es un planiferio, Miguel, con todos los países y los continentes del mundo. Entonces había surgido a los chicos el movimiento de las placas tectónicas, que hace 600 millones de años las placas se encontraban así. Se llamaba Pantalaza. A todo esto, y si ustedes después se pueden acercar, acá están los nombres de los países. Que después, en 600 millones de años, esto comienza, era una sola masa, un solo continente, comienza a separarse. Y se hacen dos continentes. Miguel, que se ríe. Se hacen dos continentes. El del norte y el del sur. El del norte se acerquen a la escuela, los estamos esperando, con el corazón contento y de guardapolvos blancos. a las islitas. ¿Cómo vas haciendo? Mire cómo se combinan, ¿sí? Mire. Y recordá que hubo mucha más masa. Y acá también lo podés cortar, porque esto se va a ubicar así. Pero mire, es increíble cómo se une. ¿Viste? Mire. Y esto, si vos lo cortás acá, lo unís acá. Va a ser acá. Yo lo corto y lo pego ahí. Dale. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Bueno, una pequeña muestra de la gran cantidad de experiencias y de videos y fotografías. También el último video también va a mostrar de todo lo que nos han enviado las escuelas de nuestro territorio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para comenzar entonces voy a ampliar un poquito la presentación de nuestras especialistas. Ana María Espinosa, especialista investigadora en el área de didáctica de las ciencias naturales del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Licenciada en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y docente en la Universidad Nacional de Luján. Autora y participante de publicaciones de varios libros de ciencias, integrante de la Secretaría de Cultura del SUTEBA. Ana María, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Gracias por la invitación y me alegro que podamos abrir un espacio para hablar de la enseñanza de las ciencias naturales, que es en general un espacio poco transitado en la escuela, ¿no? Ya, ciencias naturales, algo así como la hermana menor de todas las áreas que se trabajan. Entonces, bueno, pensé, quería imaginar a ver qué aspectos de la enseñanza podíamos cubrir en este tiempo de intercambio entre nosotras y nosotros. Y bueno, quería hacer una primera presentación acerca de qué son las ciencias naturales, ¿no? Qué características tienen, qué es posible enseñar en la escuela de este conocimiento. Y después quería dedicar una segunda parte a reflexionar acerca de los modos, las posibilidades, el cómo proponer la enseñanza, ¿no? O sea, como un poquito dividido en dos partes que obviamente están íntimamente relacionadas, ¿no? Entonces, para comenzar, quería comunicar brevemente, concebí la idea de qué tipo de conocimiento es la ciencia, ¿no?
Y lo que me resulta como importante, porque eso condiciona fuertemente la enseñanza, es el hecho de concebir que la ciencia no se propone describir el mundo, ¿sí? Lo que intenta es encontrar explicaciones posibles acerca de cómo funciona. Esto no es un patrimonio de las ciencias naturales, es algo que ocurre con todas las ciencias, en historia, en biología, en física, ¿no? Pero en el caso particular de las ciencias naturales siempre se le otorga como un lugar, comúnmente quiero decir, ¿no? Se le otorga como un lugar más certero acerca de lo que está diciendo, y no se concibe el hecho de que son interpretaciones rigurosas, no son interpretaciones cualesquiera, no es lo que uno opina, sino que es producto de una serie de procedimientos que se desarrollan dentro de una comunidad, pero que intenta, esto que insisto, digamos, en decir que intenta encontrar explicaciones acerca del funcionamiento del mundo. Y esas explicaciones tienen en general, en la mayoría de los casos, diríamos, una explicación que es de carácter fuertemente antiintuitivo, ¿sí? Lo que comunica la ciencia no suele ser una obviedad. Al contrario, muchas veces entra como en una situación que se distancia del pensamiento común, ese pensamiento que uno puede construir en interacción con el mundo, ¿no? Me refiero a que hay un discurso, un conocimiento que aporta la ciencia, donde, digamos, uno puede pensar que, bueno, en un cielo nocturno yo puedo observar un montón de puntos brillantes, ¿no? Los estoy viendo, ¿sí? Sin embargo, la ciencia nos aporta la idea de que no todos esos puntos brillantes están existiendo en ese momento, sino que se han extinguido. Y eso genera toda una perplejidad, que están o no está esto que estoy viendo, ¿no? Ese es, bueno, un ejemplo, por presentar un ejemplo, digamos, como relativamente conocido, sencillo, de lo que aporta el conocimiento, que puede estar en contradicción con esa idea que uno tiene, ¿no? Y esto, digamos, pensando en conocimiento que aporta la astronomía, pero en cosas mucho más cercanas, como decir, bueno, ¿qué es lo que hace que parte de lo que nosotros ingerimos, los alimentos, sea incorporado en nuestro organismo y parte de eso se ha eliminado? ¿Qué cosa interviene? ¿Sí? Entonces, la idea común es que ingresa lo bueno y se elimina lo malo. Y desde el punto de vista de la ciencia, ese razonamiento no tiene asidero, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, digamos, todas estas cuestiones aportan un tipo de conocimiento que, si bien genera una cierta dificultad, porque bueno, hay que transformar las ideas que inicialmente un alumno tiene, al mismo tiempo generan asombro, generan interés, ¿sí? Y eso hace que encontremos en esa distancia entre los modos de pensar una herramienta poderosa para concebir la enseñanza, ¿sí? Entonces, comprender esas ideas elaboradas en el campo científico requiere despegarse de esas primeras interpretaciones más intuitivas, ¿no? Y aproximarse a esas ideas constituye un objetivo central que proponemos para todos los alumnos. No estamos pensando en niños, adolescentes o adultos. Estamos pensando en todos los alumnos
en cualquier nivel de la escolaridad que uno esté trabajando. Esa idea, que la ponemos como cuestión central, no desconoce que hay diferencias, ¿sí? O sea, hay muchas diferencias entre los alumnos, de distinto tipo, diferencias socioeconómicas, diferencias que tienen que ver con la historia de cada una de las personas, pero no tenemos que confundir, desde mi punto de vista, lo que son diferencias con discriminación, que sería discriminar, desde mi punto de vista, es dejar de lado aquellas ideas más poderosas que pueden permitirte desplegar la mente en un conocimiento de nuevo tipo y restringirnos y quedarnos con aquellas cuestiones más simples o más obvias, ¿sí? Entonces, entiendo que es una condición de la escuela no, no mezquinar, no abrir la posibilidad, no escatimar ese tipo de conocimiento. O sea, estoy abogando en esta comunicación por decir, vamos por cosas importantes, por aquellas cosas que permitan a nuestros alumnos pensar críticamente la realidad. Esto introduce dificultades en los alumnos y en los docentes. O sea, no tenemos más remedio que pensar y repensar las propuestas de enseñanza de manera de colaborar, de hacer ayudar, de permitir a los alumnos pensar críticamente y no ir por una enseñanza declarativa que lo que estaría haciendo es describir eso que en principio es una interpretación. Entonces, muchas veces encontramos en los textos, digamos, en las escuelas, es habitual que haya una propuesta donde se diga, bueno, las células son así, ¿sí? Constituyen la unidad morfológica y funcional de los seres vivos. Y eso que no se entiende, porque no se puede entender si no me dan otras herramientas, provoca un distanciamiento, no provoca un acercamiento por ese conocimiento que puede intervenir en ayudar a los alumnos a transitar un camino que es realmente apasionante, ¿sí? Bueno, en este sentido pienso que podemos destinar unos minutos, no sé cómo ando con el tiempo, porque se me escapa Bien, esa. bien. Bien, bien. Bueno, no, quería destinar un momento a pensar, compartir ideas acerca de qué consideraciones, qué condiciones pensamos que estaría bueno, que sería propicio imprimirle a las propuestas de enseñanza para favorecer ese tránsito, ¿no? Entonces, una cuestión que tiene como mucha presencia, divulgada, diría, ¿no? Algo que está como en general reconocido y que se le otorga valor es en el intento de contribuir a la construcción de interpretaciones por parte de los alumnos, eh, hay un lugar prestigioso que ocupa la experimentación, ¿sí? Veíamos ahí en el video, al comienzo, que estaban los jóvenes en situación de hacer experiencias, ¿no? De probar cosas. Y reivindicamos esa posibilidad en el área, ¿no? Como que tenemos esa oportunidad y está bueno aprovecharla, porque habitualmente despierta interés, ¿no? Desde el tipo de dinámica que se imprime en la clase es diferente de esta de estar sentadito en su lugar, ¿no? Se veía claro en el video. Y por otra parte, digamos, siempre despierta curiosidad. Ahora,
cuál es el sentido del experimento, ¿no? Hay una cuestión central que, desde mi punto de vista, que tenemos que tener en cuenta, que tiene que ver con el hecho de que el experimento no habla por sí mismo, ¿sí? Es la interacción del sujeto con ese experimento el que mira y interpreta y habla de lo que está ocurriendo, pero no hay una traducción directa de lo que muestra la experiencia, lo que se ve en esa experiencia y la interpretación o la conclusión a la que se llega. Si uno observa al microscopio, un preparado, ¿sí? ¿Qué puede ver a través de esa lente? Bueno, puede ver un montón de dibujos, de líneas circulares, ¿no? De arabescos, o puede ver células de ciertos tejidos, de ciertos órganos, y eso depende fundamentalmente del conocimiento que tiene el sujeto que interactúa con esa situación. Entonces, es una condición tener en cuenta cómo se propone la experiencia, para qué, cuál es el sentido, qué es lo que estoy intentando. Habitualmente lo que reivindico como más interesante es que la experiencia permite recolectar datos, informaciones acerca de cómo se está comportando ese recorte del mundo, que es la experiencia, el experimento, para pensar acerca de eso y ponerlo en discusión entre los alumnos, no hacer una cosa rápida, directa, sino, digamos, dar espacio genuinamente para ese intercambio. Y esa diversidad de situaciones que presentan los alumnos, justamente en vez de ser una dificultad, porque cuando uno presenta una experiencia, un experimento, puede ser que aparezcan ideas muy diversas, ¿sí? Eso, que en alguna medida genera una cierta dificultad al docente para gestionar la clase, es al mismo tiempo un punto de apoyo, de anclaje para presentar los debates, ¿sí? Ahora, decimos que la experiencia no habla por sí misma. Entonces, tenemos que pensar que la experiencia va a estar en el contexto de una secuencia de enseñanza, y que dentro de esa secuencia tiene que estar la información, ¿sí? O sea, el alumno no puede descubrir ese conocimiento producto de una construcción de una comunidad que trabaja en este sentido y que avanza a través de los años. De manera que la información a través del texto o a través de la voz del docente es central, ¿no? Nosotros reivindicamos mucho la lectura en el campo de las ciencias naturales, porque creemos que ofrece una oportunidad muy interesante de favorecer el aprendizaje de las ciencias y al mismo tiempo favorecer el aprendizaje de la lectura. ¿Sí? O sea, la interpretación del texto es un trabajo que realiza el alumno con la intervención del docente, y que tiene que ver con el conocimiento que se tenga de la escritura, del sistema de escritura, por supuesto, pero que también tiene que ver con el conocimiento que tiene el lector. No interpreta cualquiera lo mismo, depende fuertemente de lo que se sabe y de las razones que llevan a esa lectura. ¿Sí? Con esto quiero decir que es central la cuestión de ir al texto con un propósito genuino, ¿sí? Que es muy distinto el vínculo que se genera con el texto y las posibilidades de aprender si el alumno va al texto porque el docente así se lo indica, está bien,
no estoy en contra de que se indique, sino que solamente para, digamos, responder a la intencionalidad del docente, que si además va porque quiere encontrar en ese texto preguntas a respuestas que él se está haciendo, que la clase se está haciendo. Acá, Ana, tenemos, no sé si quería cerrar, porque acá tenemos algunos comentarios ya de las personas, los docentes que nos están escuchando. ¿Tengo un minuto para cerrar? Bien, ¿Sí? ¿Puede sí, ser? sí. Sí. Bueno. Eso porque, bueno, quería proponer como una situación en la cual estoy propiciando no ir a la lectura del texto en general, no ir directamente, abrir un tema yendo directamente a la lectura de un texto, sino que estaba queriendo proponer que se llegue a la lectura a partir de la problematización de un tema. Y la situación experimental ofrece una gran oportunidad. Y cuando hablo de situación experimental, no estoy hablando de un experimento sofisticado que requiera un laboratorio especializado ni materiales sofisticados, sino con situaciones simples. ¿Sí? Si yo encierro una semilla en un recipiente transparente, la encierro, ¿sí? Y la peso, y me da, digamos que el recipiente semilla en tierra húmeda, la medición me arroja 100 gramos, o 1 kilo, no importa, un valor cualquiera. Si ese sistema permanece a través del tiempo, se desarrolla una planta. ¿Sí? Si yo vuelvo a pesar ese sistema, ¿pesará igual? ¿Pesará menos o pesará más? ¿Sí? Esa situación es totalmente antiintuitiva. La mayoría de los alumnos van a decir que va a pesar más, porque antes no veía ninguna planta y ahora veo una planta que puede ser más o menos frondosa. Sin embargo, va a pesar lo mismo. ¿Sí? Eso yo lo puedo contar, lo puedo hacer experimentalmente. Lo que sí voy a hacer es generar discusión. Con esa discusión puedo ir a un texto con un montón de preguntas. ¿Sí? Bueno, cierro acá para responder las preguntas que hayan surgido. Sí, no tanto preguntas, sino como afirmaciones a tus comentarios. Por Estamos ejemplo, de acuerdo. sí, dice una docente, creo que es Karina, porque venía con varios comentarios, no se trata de ir a la lectura del texto, sino llegar a la lectura a partir de la problematización. Y esto es algo que vos tenés lo has comentado con firmeza en nuestro intercambio anterior, ¿no es verdad? Cuándo utilizar el texto en ciencias, ¿no? Sí, y tampoco sí. Quiero decir una cosa tan dogmática, ¿no? Digo, un camino que reconocemos favorable, que sabemos que genera interés, que favorece la interpretación del texto, es llegar al texto habiendo problematizado. ¿Sí? Nunca hay una única manera, pero es una manera que reconocemos como muy productiva. Claro, justamente en la educación de jóvenes adultos y adultos mayores que traen este conocimiento intuitivo, que solemos llamarlo como conocimiento cotidiano, ¿cómo podemos nosotros, cómo puede el docente, no es verdad? Se habían planteado algunas preguntas en relación al abordaje o a la intervención del docente, cómo generar ciertas rupturas cognitivas necesarias frente a ese conocimiento intuitivo. Y creo que con lo que has expuesto, Ana María, en cuanto a la experimentación y al uso de la lectura como herramienta, va quedando clara esta forma de intervención más apropiada. Sí, no es fácil, no es sencillo. O sea, gestionar una clase, el trabajo del docente nunca es sencillo, pero es mucho más interesante si conseguimos problematizarlo. Bueno, vamos a presentar a la compañera Mariana, entonces, si me dan un minutito.
Mariana Tosolini, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Estudios Sociales de América Latina, títulos otorgados por la Universidad de Córdoba, docente investigadora en las cátedras de Historia Social de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba y Educación Superior Comparada, Universidad Nacional de Chilecito. Docente del doctorado de Educación de Jóvenes y Adultos de la Universidad de Chilecito. Te escuchamos, Mariana, por fundamentalmente las ciencias sociales que tanto nos preocupan en estos tiempos. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles la invitación a este espacio que me parece importante para pensar la conversación entre docentes. Y bueno, ni que hablar del nombre, ¿no? De pensar en círculos de esperanza, ¿no? Esta idea de Freire de la conversación, del diálogo, en el marco de la esperanza en este tiempo que nos toca vivir. Un poco para sumar algunas ideas a lo que planteaba Ana María, quiero compartir allí algunas reflexiones que surgen del trabajo con docentes de la modalidad de jóvenes y adultos de escuelas que dependen de la Municipalidad de Córdoba. Traigo esta reflexión que surgen de talleres que realizamos con docentes y mucha de la producción de ese taller tienen que ver con modos de pensar y abordar las ciencias en la educación de jóvenes y adultos. Eso por un lado, ¿no? Pero bueno, como bien vos mencionabas, también trabajo en lo que es historia de la educación. Y mi llegada a la modalidad de adultos, de jóvenes y adultos, tiene que ver un poco con historiar la educación de los oprimidos, de los subalternos, de aquellos no reconocidos siempre en las historias. Entonces, traigo algunas cuestiones para reflexionar desde ese lugar. Se dice fundamentalmente, ¿no? que la escuela debe formar, o que el sistema educativo cumple una doble función de formar para el trabajo y formar ciudadanos. Allí surge una primera pregunta, que es ¿qué tipo de trabajo y qué tipo de ciudadanos vamos a formar? Traigo esa reflexión porque lo primero que hemos trabajado con los docentes es preguntarnos por qué enseñar ciencias y para qué, sobre todo en la modalidad de jóvenes y adultos. Y en ese punto, estos talleres, hay una segunda cuestión, que es pensar la capacitación como educadores, no como actualización, sino la capacitación como un proceso de coformación. Y entonces, en estos talleres donde trabajamos con los educadores, lo que discutimos fue los sentidos de los contenidos, de aquellas cuestiones que están planteadas en el diseño curricular, precisamente para cargarlas de sentido y no que sean la letra muerta, ¿no? Estos diseños curriculares que duermen por allí, sino poder pensar cómo lo instalamos en la escuela. Por eso es importante discutir no solamente cómo enseñamos ciencias, sino para qué, a quiénes, particularmente el área de ciencias. Y digo, allí en general, tanto ciencias sociales y naturales, porque han sido conocimientos, si no invisibilizados, sí que no han tenido una presencia curricular como es lengua y matemáticas, ¿no? Entonces allí hay decisiones que no son solo didácticas, sino políticas y éticas acerca de qué enseñamos y cómo formamos a los estudiantes. En primer lugar, allí, pensar esto más allá de la escuela de adulto, el conocimiento en la escuela primaria, entendiendo cómo se institucionalizó la escuela primaria y para qué. Entonces, esta pregunta de qué enseñar y a quiénes tiene que ver con pensar los sentidos de lo que vamos a enseñar. Y eso supone desandar allí las huellas de la historia, de los sentidos construidos en torno a la escuela y a su tarea dentro de la sociedad. En este caso, la escuela primaria, ¿no? El conocimiento científico aparece o se ha constituido durante décadas como, bien planteaba Ana María, como un conocimiento privilegiado en algunos casos, o que hacen algunos. Entonces, muchas veces la enseñanza de las ciencias en la escuela ha estado a las lógicas disciplinares. Es importante allí pensar esto, ¿no? Historizar el lugar de las ciencias en la escuela, porque ha tenido, como decía antes, un lugar subordinado a las áreas centrales. Y en adultos, en la mayoría de jóvenes y adultos, esta situación a veces se expresa con más fuerza. El desplazamiento, ¿no?, de las ciencias sociales y naturales
porque, bueno, las condiciones de trabajo institucionales, la intermitencia muchas veces de los estudiantes, hace que privilegiemos algunos contenidos por sobre otros. Si bien se ha avanzado en los últimos años en la construcción de diseños curriculares para la modalidad, por primera vez en la historia, es necesario ahí como docente discutir algunas cuestiones que tienen que ver con el lugar de mediación que tenemos los docentes, ¿no? En estas condiciones reales de la modalidad de jóvenes y adultos. Entonces, bueno, sí quiero contarles un poco esta experiencia que hicimos en el trabajo con los docentes, donde a partir de la lectura de los diseños curriculares jurisdiccionales, empezamos a discutir los sentidos de esos contenidos, cómo trabajarlos, cómo priorizarlos. Yo específicamente les voy a contar cómo trabajamos el área de ciencia, aunque en los cuadernos se trabajaron allí los otros contenidos, ¿no?, del diseño curricular. Una primera discusión que nos dimos era, bueno, ¿qué se enseñaba de ciencia y por qué? ¿Y qué cuestiones les gustaría enseñar? Muchas veces aparecía la enseñanza de la ciencia vinculada a dos cuestiones, la enseñanza de la salud, la alimentación, y en el caso de las ciencias sociales mucho más vinculado por allí a lo que son, lo que normalmente llamamos las efemérides, ¿no? Entonces, una primera decisión que tomamos en este grupo de estudio con los docentes en los talleres es pensar cómo podíamos integrar las ciencias para su enseñanza, entendiendo allí que tanto las ciencias sociales como naturales son construcciones sociales, como bien planteaba la colega anteriormente, que son intentos de explicar el mundo, y son sociales, son construcción social porque son producto de la creación de los hombres en su intento de explicar ese mundo. Y esto es ya sean fenómenos sociales, naturales, como procesos políticos, económicos, en diferentes escalas. Entonces, fue importante para nosotros en este trabajo de empezar de qué es lo que sí se hacía en la escuela, qué se enseñaba y qué nos gustaría enseñar. Y la primera pregunta fue esto: ¿por qué y para qué enseñar ciencias a jóvenes y adultos? Desde esa perspectiva, no solamente nos planteábamos qué contenidos enseñar, sino también los sentidos, las intencionalidades, qué herramientas necesitaban desarrollar los sujetos para intervenir y participar críticamente en el mundo de lo social. Allí hay algunos mitos, como bien decían antes, mitos acerca, bueno, ¿para quién es el conocimiento científico? Parece que esta especialización del conocimiento es para algunos. El cine se ha encargado de mostrar a estos científicos locos, aislados de la sociedad, construyendo el conocimiento. Yo creo que es la imagen más lejana, porque la construcción de la ciencia es una práctica social. Y otro mito que discutíamos con los docentes de la modalidad de jóvenes y adultos aquí, y que muchas veces aparece en las escuelas de jóvenes y adultos, es que a veces los docentes diferencian cómo priorizan y qué enseñan a los estudiantes en función de si son jóvenes o si son adultos, y si van a seguir o no el secundario, porque allí entonces aparecen cuestiones diferenciadas en la enseñanza. Nosotros allí insistimos como grupos en pensar la democratización del conocimiento científico, ¿no? Cómo conocer cómo se producen, esto que señalaba antes la colega, ¿no?, a través de experimentación, de discusión, de reflexión, cómo se produce el conocimiento científico, lo cual supone historizar y ver las necesidades que le dieron el origen a la construcción del conocimiento. Una forma de empezar a organizar esto fue a través de ver los diseños curriculares. Acá en la provincia de Córdoba están organizados por ejes, el área de sociales y el área de naturales, como ejes que organizan los contenidos. Entonces, lo que hicimos a partir de identificar qué se enseña en ciencias y preguntar a los docentes cuáles creían que eran los ejes que querían priorizar, intentar generar puentes entre los ejes de sociales y los ejes de naturales. Allí aparecieron como contenidos a priorizar para la enseñanza de las ciencias en función de los destinatarios: salud, alimentación, contaminación, identidad. A partir entonces de esos ejes, intentamos construir nuevos ejes que partan del estudiante y su entorno, ¿no? Si hay algo que define la modalidad de jóvenes y adultos, es la adecuación a los sujetos, ¿no?, a pensar las necesidades educativas de sujetos concretos. Entonces, pensamos allí ejes
que nos permitan comprender a los estudiantes y sus prácticas cotidianas, ¿no? Entonces se definieron 3 ejes que integrarían allí los contenidos de ciencias sociales y naturales. Los ejes son quién soy, qué hago y cómo cuido. Estos 3 ejes intentaban ser allí estos puentes entre los contenidos de ciencias sociales y naturales. Pero hay una definición, esto de pensar el conocimiento del estudiante y su entorno, digo. Acá yo quiero sí retomar a Paulo Freire y a Ana Quiroga, ¿no? Desde la psicología social, de pensar el conocimiento de las prácticas cotidianas para poder problematizarlo, ¿no? Y que ese conocimiento y de los problemas cotidianos, de las prácticas, se convierta en un contenido de enseñanza, de reflexión, de problematización, particularmente con adultos, ¿no? O sea, y sobre todo las pedagogías decoloniales dicen que la escuela lo que hace es separar la vida del conocimiento de la escuela, y precisamente Freire nos muestra el camino contrario. Entonces, en esos ejes lo que trabajamos son situaciones problemáticas para construir núcleos conceptuales. Y ya sé que los han estado discutiendo en los otros encuentros con María del Carmen Lorenzati y demás. Nosotros trabajamos en el equipo con ella y trabajamos esta idea de construcción del núcleo como un modo de organización del conocimiento que no quede en la fragmentación de las áreas, ¿no? La construcción de los núcleos permite trabajar a partir de problemas, de temáticas relevantes que surgen allí del diálogo con los estudiantes. Esto no es tarea fácil, ¿no? Este diálogo permanente con el estudiante y poder construir a partir de allí. Pero todo esto que planteamos, tal como lo señalaba la colega antes, son cuestiones que nos interpelan como docentes. Nos hemos construido una relación con el saber donde siempre tenemos respuestas. Y allí por ahí es necesario volver a esta pedagogía de la pregunta, ¿no? Que nos genera incomodidad porque estamos acostumbrados o nos formaron de otra manera. Entonces, estas situaciones problemáticas tienen que construirse a partir de identificar problemas, malestares que nuestros estudiantes tienen en relación a su vida cotidiana, al entorno en el que viven. Y ahí tenemos una primera cuestión. ¿Para quién son las situaciones problemáticas? Muchas veces los docentes creemos que algo es un problema o un malestar desde nuestra perspectiva. Así también Freire nos invita a discutir esa mirada, ¿no? A poder mirar qué le pasa al otro y cómo entiende el mundo. Entonces la construcción de las situaciones problemáticas no pueden reflejar solo la mirada nuestra como docentes, sino que se tienen que basar en el estudio del contexto, en el diálogo con el otro para poder construir qué es lo que ellos sienten como problemas y malestares en sus prácticas cotidianas. A partir de esa delimitación de situaciones problemáticas, y en esto voy a conseguir también con Ana María, no ir al texto directamente o a los materiales de lectura, sino pensar en problemas, en problemáticas, en situaciones que necesitemos explicar. Y después sí, a partir de esas situaciones y de esa enunciación de un problema o de una temática que nos interesa construir explicaciones, trabajar o identificar, mejor dicho, qué conceptos nos podrían ayudar a explicar ese problema. Fíjense que dije conceptos y no contenidos, ¿no? Antes de llegar a las áreas y demás, pensar en qué conceptos nos ayudan a poder explicar ese problema. Por ejemplo, ahí les comparto que construimos, este núcleo que construimos con los docentes, tiene que ver con problemas que ellos identificaban en algunos barrios de Córdoba, donde hay muchos estudiantes que son migrantes, ¿no? Entonces aparecían los inmigrantes como fuentes de malestar en las instituciones, en los barrios. Entonces armamos un núcleo que trabaja en esa línea, que es los procesos migratorios y su incidencia en la convivencia de los barrios. Ahí formulamos una problemática que uno podría pensar muchos conceptos que ayudan allí a poder explicar, ¿no? Como es la migración, y cuando hablamos de migraciones no hablamos solamente entre países, también migraciones internas, del campo a la ciudad.
la cultura o las formas culturales, la territorialidad, la organización de los barrios, la participación. O sea, aparecen un montón de conceptos que nos pueden ayudar a explicar esa problemática. Esos conceptos de los núcleos no se eligen a priori, se seleccionan en función de intencionalidades, de cosas que queremos profundizar con ese grupo de estudiantes jóvenes y adultos, ¿no? Y esta es una definición importante, porque no hay conceptos a priori que fijemos, sino que la problemática se construye y se van definiendo allí conceptos que nos ayudan a poder pensar y explicar, ¿no? Salirnos del sentido común y poder explicar qué es lo que allí ocurre, pero a su vez está vinculado con las problemáticas cotidianas de estos jóvenes y adultos. Identificados esos conceptos que nos pueden ayudar a explicar lo que allí ocurre, sí podemos pensar en qué áreas nos aportan categorías conceptuales que ayuden a construir una red de conceptos que estén relacionados, ¿no? que permita allí el trabajo conceptual. Y esa red conceptual es fundamental, porque a los docentes nos permiten tener allí en perspectiva distintos puntos de entrada al problema, que podremos profundizar, ampliar y tomar decisiones porque tenemos un mapa de los conceptos con los que tenemos que trabajar. Allí esos conceptos, ¿no? Nosotros allí tomaremos decisiones en torno a qué tiempos desarrollar esos conceptos, qué estrategias priorizar, ¿no? En función de los estudiantes. En esto, nosotros insistimos que no hay recetas allí, sino que es fundamental esta tarea del docente mediando esos contenidos, ¿no? Y el trabajo de ponerlos en diálogos con esa situación de los estudiantes. Por eso es fundamental pensar en los sujetos a los que va destinada la propuesta, pero también pensar el conocimiento, no el conocimiento solamente como transmisión de un saber valioso, sino el conocimiento como emancipación del sujeto. Ahora, para que ese conocimiento sea emancipador y no solamente hagamos transmisión, es necesario poder conocer cómo surgió, cómo se construyó, a qué necesidad respondía. En otras palabras, como señalaba Philippe Mérieux, ¿cuál es la historia de ese conocimiento? ¿No? Por supuesto que esto nos obliga a interpelar nuestra tarea con el conocimiento y cómo mediamos, ¿no? Pero bueno, aparece allí nuevamente esta idea de recuperar una pedagogía de la pregunta que nos pone en este papel de discutir el conocimiento y de poder trabajar allí en ese sentido, ¿no? Yo no sé cómo estoy con el tiempo, porque si no, comento un poco los ejes de articulación. Ya podríamos ir redondeando, Mariana, porque hay mucha inquietud, muchos comentarios reafirmando lo que vos estás hablando y aparte algunas preguntas también. Bien. Yo sí quería hacer brevemente una referencia, porque los nombré pero no los alcancé a desarrollar, a estos ejes que articulan allí las ciencias sociales y naturales. Por ejemplo, ¿quién soy?, que era el primer eje que mencionaba. Allí aparece toda una construcción de identidad, ¿no? ¿Quién soy?, dónde nací, las formas culturales, la religión que profeso, dónde vivo, si migré, si no migré, pero también en esta identidad de quién soy un cuerpo biológico con necesidades, con una forma de constitución, ¿no? Entonces, organizamos allí contenidos en función de integrar qué era lo más importante de sociales y naturales para abordar mi identidad, quién soy como sujeto social y biológico. Allí, por ejemplo, los docentes también integraban temas de la historia, de armar, por ejemplo, una línea del tiempo contextualizada donde iban marcando, por ejemplo, los procesos sociales, los hitos importantes y mi propia historia en esa línea de tiempo y ver mi historia personal y social. En el caso del segundo eje, se enfoca más en las prácticas sociales, ¿no?, de los sujetos, y en el eje 3, en el cómo cuido, uno podría decir cómo cuido y cómo me cuido, porque abordaba allí cuestiones de salud alimentaria, el cuidado del medio ambiente, pero no solo en términos de pensar el cuidado, digamos,
de la naturaleza, sino también pensar relaciones de poder, por qué se produce la contaminación, ¿no? Poder historizar esos procesos y ver allí la incidencia del poder, por ejemplo, y cómo se estructura la sociedad, ¿sí? Bueno, eso solamente ahí para agregar y bueno, ¿sí? Para poder abrir el diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, les contamos que hay más de 500 personas en vivo escuchando y son innumerables las cantidades de comentarios que van en la misma sintonía de lo que nuestras especialistas están comentando, tanto respecto de ciencias naturales como sociales, en esto de la problematización y de la valoración por el conocimiento humano que ha desarrollado la humanidad. Hay algunos comentarios, bastantes comentarios, Mariana, que hacen referencia al trabajo con los ejes conceptuales. Por ejemplo, Rubén Silveira, un maestro, dice: el eje organizador es la situación problemática de nuestros estudiantes, el desafío es encontrar los núcleos conceptuales para abordarla y proponer acciones para superarla. También Romina dice: para conocer las problemáticas debemos charlar con ellos, encontrar los conceptos, acompañarlos. Mirta dice: diferentes situaciones hacen que los alumnos construyan diferentes conceptos. Bueno, y voy a mencionar algunos de las escuelas que nos están acompañando: el CEA 702 de Junín, el CEA 701 de González Chávez, la escuela 701 debe ser, no dice de qué distrito, la inspectora de educación de adultos de la región 2 de Lomas de Zamora, otra inspectora de Avellaneda, de Garín, también el CEA 711 de Garín, de Escobar, 770 de La Matanza, también 769, bueno, tenemos de Carlos Casares, tenemos del nucleamiento de Ensenada, Carlos Casares, la 711 de Pablo Podestá, directoras de contextos de encierro, la 706 de contextos de encierro de Marcos Paz, Merlo, la inspectora del Tribunal Central de Adultos. Un placer escuchar a las profesionales de la enseñanza de las ciencias, específicamente para el mundo adulto. 770, secretaria también de La Matanza, 712, 701 de Almirante Brón, Carlos Casares, otra de Carlos. Bueno, hay una infinidad de comentarios y lo más interesante, lo más relevante es que muchos reafirman lo que ustedes están, esta brillante disertación que nos están dando. Hay alguien que pregunta, o que dice: salir del trabajo con salud o efemérides, no solo qué contenido, sino para qué, que es más o menos también lo que comentaba Mariana. La construcción de la ciencia es una manera de explicar el mundo, hay que democratizar el acceso. La construcción de la ciencia es una práctica social. ¿Cuáles son los sentidos de su enseñanza? Genial. Un placer escuchar a las profesionales de la enseñanza de las ciencias, específicamente para el nivel de adultos. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. ¿Cómo enseñar lo que no es de su interés porque no lo conoce? Y esto es muy válido en ciencias naturales y también en lo que atañe a la realidad social. Les dejo esta interesante pregunta para que la charlen entre ustedes dos. ¿Estás muteada? Sí, perdón. La pregunta me resulta totalmente relevante y creo que es un tema que da para la disputa, ¿no? O sea, que da lugar a distintas posturas. A mí me parece que lo que estaba planteando de Mariana, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, esta idea de ir a buscar al alumno donde está, ¿sí? Y donde está desde distintos puntos de vista, también desde una perspectiva del conocimiento, ¿no? Conceptual, y de lo que es su vida, su cotidianeidad, sus problemas. Yo creo que la escuela tiene una responsabilidad, además,
de proponer el estudio de temas que fuera de la escuela difícilmente se encuentren como tal, ¿sí? O sea, como que uno se pregunta sobre aquello que sabe que existe, pero si no sabe que existe, es difícil que se pueda preguntar. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, la escuela tiene que jugar un lugar importante. Hay que incluir dentro de la propuesta, desde mi perspectiva, el abordaje de cuestiones que en principio los alumnos no reconocerían como problema, por esto que decimos. Entonces, mi experiencia de trabajo, ¿no? Con temas como, por ejemplo, cómo está constituida la materia, ¿no? Cómo pensar en términos de la continuidad, que es lo que es de sentido común, y la discontinuidad, que es lo que propone la ciencia, esa, ese, esa reflexión, ese conocimiento, difícilmente se alcance fuera de la escuela. Me parece que en eso hay, o sea, yo propondría una combinatoria, ¿no? Donde se dé lugar también a cuestiones donde digo, bueno, vamos a trabajar tal tema porque este tema es relevante y en principio genera mucha inquietud, mucha perplejidad. No es que las personas solo se inquietan por eso que están viendo y que le concierne de manera directa. También hay una posibilidad de ocuparse de otras dimensiones del conocimiento que son seductoras, creo yo. O sea, el conocimiento científico tiene eso, ¿no? De justamente mostrarnos otra cara, otra manera de pensar el mundo. Otras preguntas también, que espontáneamente no... Bueno, eso es lo que puedo aportar. Yo estaría de acuerdo con esa postura o pregunta, no me acuerdo bien, que plantea una de las compañeras participantes. Ahí, en relación a lo que plantea Ana María, estoy de acuerdo totalmente. Y entronca con esto que pensamos que la escuela no solamente debe, digo, a ver, quiero decir, la escuela debe mostrar otros horizontes posibles a los estudiantes, ¿no? Vale. Que eso es una forma de inclusión y de lograr igualdad, ¿no? Que no solamente, porque digo, nos pasa específicamente en adultos de que qué es lo que el adulto viene a buscar en la escuela y qué le ofrecemos, como un tema para que se quede, para que no se vaya. Y si bien esa demanda tiene que ser atendida, este adulto que viene a aprender a leer y escribir para leerle los cuentos a sus nietos, o para ayudar en la tarea de sus hijos, esa demanda debe ser atendida indudablemente, pero nosotros tenemos la obligación ética y política en la escuela de presentar otros horizontes posibles y otras cosas que proponerle a ese estudiante que viene, ¿no? Entonces, nosotros siempre cuando trabajamos allí con los docentes insistimos en esto, porque a veces viene el adulto y les dice, profe, póngame la nota acá. Y los profes no saben cómo decirle, no, la vamos a construir juntos, vamos a trabajar, ¿verdad? Pero el otro necesita la nota. Hay también una construcción y un imaginario sobre lo que la escuela y lo que la escuela acredita. Y entonces es importante ir negociando con el otro, bueno, esta vez ponemos la nota, después le vamos a preguntar cómo se vio en el proceso, y vamos incorporando otras cuestiones. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre pensamos allí que no nos podemos quedar en lo que solo el adulto demanda o le interesa, también tenemos que convocar al otro, a invitarlo a conocer otras cuestiones. En ese punto, en el trabajo con los núcleos, a partir de situaciones problemáticas, se involucran distintos conocimientos de las ciencias para pensar en un problema. Como por ejemplo, en una de las escuelas con las que trabajamos, el problema es que los estudiantes viven en un barrio acá en Bower, donde hay un basural gigante que contamina y que viven en esa situación. Y la maestra les planteaba, bueno, que hicieran un petitorio, que íbamos a trabajar, y los estudiantes decían, ¿y para qué? Si acá va a seguir estando el basural, porque los barrios ricos no lo ponen, nos ponen acá porque somos pobres. Entonces,
había todo un tema allí para trabajar otras cuestiones, trabajar otros conceptos, cómo se peticiona, cómo se distribuye los recursos en los barrios, digamos, uno puede ir pensando allí cómo de problemas que ellos plantean o de malestares, vinculamos esos a otros contenidos y pensar allí otras discusiones, otros horizontes posibles. Les cuento que tenemos muchos compañeros de los centros de educación de adultos, que es secundaria, y escuelas primarias también, de Lanús, de Magdalena, de González Chávez, de La Plata, de Monte Chingolo, de Almirante Brom, de San Miguel del Monte, de Bahía Blanca. Bueno, hay una pregunta, a ver si podemos... ¿Cómo enseñar en una escuela carcelaria donde la matrícula proviene de distintas ciudades, de provincia y de provincias e incluso de países limítrofes? ¿Cómo? No sé hacia dónde va la pregunta de la docente. No sé, Problematiza un poco el contexto, digo. sí, la verdad que no puedo dar una respuesta así como contundente. En general, no solemos tampoco dar respuestas contundentes porque, digamos, no hay una manera, creo que ya lo dije, ¿no? Hay como ideas, hipótesis de trabajo. Yo no tengo esa experiencia de trabajo en ese contexto. Me parece que debe generar algún tipo de dificultad que debe exigir pensar la propuesta en ese caso. A mí la diversidad en general no me asusta, ¿no? O sea, me parece que enriquece si sabemos cómo trabajarla, cómo manejarla. Eso no es tan sencillo, ¿no? No sé, Mariana, si vos tenés como más idea de la cuestión, ¿no? Como que es claro que es exigente, Tal cual, pero tampoco puedo decir cómo habría que actuar. Sí, tal como vos decías, Ana María, o sea, no hay receta para trabajar. Por ahí a lo mejor si la colega o el colega diera más especificaciones en torno a la pregunta, pero digo, en función de eso hay una primera cuestión que es el cruce de dos modalidades. ¿Sí? Ahí tenemos adultos y contextos de encierro, y eso ya es toda una complejidad, porque involucra allí muchas veces múltiples exclusiones, no solamente de la escuela, sino de acceso social y demás. Más allá de eso, mi experiencia de trabajo en contexto de encierro ha sido desde la universidad, ¿no? Estudiantes que hacen la carrera de Ciencias de la Educación y bueno, nosotros llevábamos allí la propuesta de nuestra cátedra Historia Social de la Educación y trabajábamos con ello. Mi experiencia allí es que la diversidad también era importante, no sé si de países limítrofes, pero el trabajo, el pensamiento, a salirse de esa realidad en la que viven y poder compartir un espacio, porque la escuela suspende todo eso. Yo siempre cuento esta experiencia, la cuento a mis hijas, cuando uno entra a la cárcel acá de Bower, donde yo he ido a hacer mi experiencia, cuando uno ingresa a la cárcel y pasa todos los controles y demás, hay una escuela dentro de la cárcel, con aulas, con pizarrón, con bancos. Los sujetos privados de libertad cuando ingresan a ese espacio son estudiantes. Y el trabajo en torno al conocimiento, el compartir, creo que tiene los mismos desafíos que en cualquier lado. Pero vuelvo a lo que decíamos recién, y puede mostrar otros horizontes posibles. Digo, para alguien que está privado de su libertad, por los motivos que sea, ¿no? Vaya a saber qué historias terminaron en este espacio. El espacio con el conocimiento tiene que ser un espacio que convoque el pensamiento, la discusión, a pensar las problemáticas, el vínculo con el poder, o sea, en eso ahí tomando lo que plantean algunos autores, ¿no? La escuela suspende las diferencias sociales. En ese momento somos estudiantes y docentes en relación con el conocimiento, ¿sí? Qué interesante, Mariana, qué interesante, Ana María, y cómo esto del contexto de encierro y la situación de los estudiantes que están en ese contexto
cómo nos interpela a pensar desde ahí y poder considerar esto es una escuela y acá todos son estudiantes, por lo tanto hay algo que nos iguala y hay algo que nos desafía frente al conocimiento a enseñar. Bueno, acá... María perdón, del Carmen, sí. quería agregar una cosita, pero no sé si estamos de acuerdo con Mariana o estamos discutiendo. Porque yo no sé si la escuela suspende las diferencias. Me parece que el docente está bueno que se posicione con esto que decía Mariana, de que son estudiantes, y que vaya con esa premisa de construcción. No sé si es claro lo que digo. O sea, no se puede suspender, ¿sí? Pero hay una intencionalidad que vale la pena jugar y que creo que produce efectos. Que no es sencillo, pero que iría por ese lado, porque si no parece que, ¿sabes lo que me preocupa de la cuestión y por eso intervengo, pero para favorecer las discusiones con ese ánimo, es que no, como la situación no es sencilla, puede en algún momento pensarse como que esto es una responsabilidad del docente y que si el docente no lo hace, no lo sabe hacer, es como culpabilizar, ¿se entiende? Por eso digo, porque como que me gusta tener ese cuidado, ¿no? Porque es mucho lo que el docente tiene que saber para poder intervenir y gestionar una clase con todas estas consideraciones. A veces no, en general no es fácil. Entonces, digamos, bueno, si no te sale, es responsabilidad o culpa tuya. Eso quería decir, ¿no? Bueno, perdón, no sé, Mariana, si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Digo, cuando suspende, estaba usando esta metáfora que usan Bachelet en estos belgas, que dice que la escuela les da la oportunidad de ser estudiantes, más allá que estén presos, de que sean pobres o lo que, digo, la situación que tengan los estudiantes, ese tiempo de la escuela es un tiempo con el conocimiento y que permite, pero indudablemente, acuerdo con lo que vos decís, sin cargar sobre el docente, pues la tarea es compleja de por sí, mucho más en este cruce de sujetos privados de su libertad, donde decimos, se juntan la complejidad de dos modalidades del sistema educativo, lo cual, o sea, llevar adelante la tarea educativa ahí es extremadamente complejo, indudablemente. Totalmente de acuerdo, Ana María. Les digo que este intercambio con similitudes o diferencias se ha encantado porque acá agradecen muchísimo, no solo al conversatorio en general, como todos los conversatorios, este es el sexto, sino que dicen un placer, siempre es un placer enorme tener esta mirada, en este caso puntual, agradecidas por el espacio fructífero, agradecen a la modalidad, excelente conversatorio. Realmente este último intercambio ha causado mucho efecto positivo, ¿no? Entre todos los que están escuchando. Les dejo para dar un cierre a cada una, ¿qué les parece? Bien. Con los puntos centrales de su ponencia. Sí, creo que coincidimos con Mariana en que hay algunas cuestiones centrales en esto que tratamos de compartir acerca de la naturaleza del conocimiento, esta idea de que no es una descripción, sino que es una construcción, es una interpretación y que eso atraviesa el modo en que se presenta, ¿sí? Y tomarlo como referencia también para tener en cuenta la importancia de que los alumnos puedan pensar críticamente, que tengan ese lugar y fundamentalmente, me parece que me había olvidado de decirlo, que sientan que pueden. Un problema en el área que hace que los alumnos muchas veces
escapen de la situación, se achiquen frente al desafío intelectual, es cuando ellos pueden percibir de que no es para ellos, ¿no? Que hay gente inteligente que puede producir y se puede acercar, y bueno, esto no es para mí. Y ahí, cómo se propone la enseñanza es realmente, creo que interviene fuertemente en dar este lugar. No solamente qué se enseña, sino cómo se enseña en el para qué se enseña, que es lo que queremos lograr. Una última cuestión que quiero mencionar, que no es lo que yo dije, que me gustó esa presentación inicial que hacía Mariana, que contaba acerca de cómo trabajaban con los docentes, ¿no? Y me parece que dada toda la dificultad, los cambios que hay, que requiere la institución escolar, lo que está reclamando la sociedad, las distintas posturas que hay, la tarea requiere, para mí, ¿sí? Un trabajo colaborativo con los docentes. O sea, me parece que hoy más que nunca, y la pandemia lo puso claramente en evidencia, pero hoy más que nunca tendremos que ir por una producción colaborativa, porque nadie puede resolver toda esta problemática él solito, ¿sí? Necesita discutir, encontrar otras miradas, encontrar otras posibilidades. Me parecía que lo que planteaba Mariana al comienzo de su exposición iba por un trabajo colaborativo entre docentes y eventualmente con especialistas, ¿sí? Bueno, digo eso. Sí, Ana María, por ahí iba. En realidad lo hacemos como trabajo de extensión de la universidad, el trabajo con docentes de la modalidad hace muchos años. Y este fue un desafío que era construir un cuaderno, un documento curricular, ¿no? Donde tomamos decisiones acerca de cómo trabajar en adultos. Cuestión nada sencilla, digamos. En Córdoba el primer diseño curricular de la modalidad es del año 2008, sé que es bastante nuevito si lo pensamos en la historia. Y entonces era importante esto de construir y acompañarnos como docentes en la toma de decisiones, tarea que no es nada sencilla, ¿no? Tomar las decisiones que estructuran este proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Ahí, solo para agregar a lo que plantea Ana María, una cuestión fundamental en esto de que ella trabajaba allí, de esto de cómo acercamos el conocimiento científico. Perdón, Mariana, me están diciendo que no se te escucha bien. A lo mejor te podés acercar más al micrófono. No sé si ahora me escuchan. ¿Me escuchan mejor? Que en adultos, esto que vos decías, Ana María, se escucha mucho esta idea de la escuela no es para mí, yo soy burro, no entiendo, porque hay una construcción social acerca del fracaso en la escuela como un fracaso individual. Y los adultos tienen esa historia ahí con los fracasos escolares que a veces marcan esta forma de vínculo con el conocimiento. Entonces es importante también como docentes no seguir reafirmando esta idea del sujeto carenciado, el no puede, el déficit, ¿no? Porque, bueno, la escuela se construyó sobre el mérito también, de los que logran avanzar y los que no fracasan por sus cuestiones individuales, digo, como imaginario que se ha construido. Entonces es fundamental partir de una idea diferente nosotros como docentes del sujeto, que no es un sujeto de la carencia el que no puede, no sabe, sino en esto, lo que sí puede, como planteaba bien Ana María. Y lo otro que sí quería marcar allí es la tarea fundamental que tenemos como docentes, ¿no? En este proceso de construir las mediaciones. No nos podemos hacer cargo a lo mejor de un montón de otras cuestiones, pero sí de cómo construimos este camino de acompañar al otro en el vínculo con el conocimiento. Que no significa que la escuela es el único saber, ¿no? Es reconocerlo al otro como un sujeto de prácticas sociales que ha construido un saber, pero también trabajar este otro conocimiento que, como decía Ana María, a lo mejor no encuentra en otro lado, que tiene que ver con la construcción de explicación, de argumento, de poder pensar el mundo en el que viven, el lugar que ocupan allí. Y por último, ahí en relación a lo que planteaba una colega, un colega, no me acuerdo,
de encontrar los núcleos. En realidad los núcleos son una construcción que hacemos los docentes, porque nuestro trabajo es un trabajo con el conocimiento y tenemos que autorizarnos, digamos, en ese lugar, de poder construir esas mediaciones, y los núcleos son una construcción nuestra, cómo organizamos y pensamos ese conocimiento para que el otro pueda apropiarse. Y ahí viene esta idea del núcleo. Eso nada más. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, les cuento que acá tenemos algunos mensajes, como tantos que han llegado. Saludos desde el grupo docente del CENS 461 Distrital La Matanza, las profesionales de la educación que están exponiendo, muchas gracias. De San Pedro, de América, de Rivadavia, de Villa Gesell, de Exaltación de la Cruz, de Campana, de Lanús, de Rauch, de La Plata, de Lanús otra vez, de Moreno, de Bahía Blanca, de Esteban Echeverría, muchos de Bahía Blanca, Zárate. Son todos agradecimientos y realmente coincidencia en muchos de los comentarios. Alguna, ahora ya se me perdió un poco, pero alguna comentó, parece que vamos por buen camino, porque coinciden con las especialistas. Y en esto de reflexionar, argumentar y deliberar, que son también puntales para poder trabajar las ciencias en la escuela, y especialmente con los adultos, porque el adulto tiene la posibilidad de la reflexión, ¿no es verdad? Que por ahí muchas veces en los chicos no se tiene. Muchas gracias a las dos. Ana María, no sé si querés saludar o quieren saludar, y vamos a ver el otro video de cierre que también expone algunas experiencias. Sí, un saludo para todos y todas, y bueno, contenta de haber tenido este intercambio. No la conocía a Mariana, ni tampoco a María del Carmen, pero creo que ha sido fluida la interacción, y muchas gracias por los comentarios y la participación de todos. ¿Sí? Si ponemos el video de cierre, Ramiro, y también acá están agradeciendo por todos los conversatorios y por este. No se escucha, ¿eh? He hecho cuanto he podido y jamás he faltado a la palabra. Nos deja un gran ejemplo de que tenemos que siempre hablar con la verdad y que tenemos que ser muy honestos en todo el sentido de la palabra. Ahora acá. ¿Sí? ¿Sigo? La educación tiene que basarse en el amor a la patria, es decir, sin discriminación. Sin discriminación. Quiere decir que no nos podemos discriminar del uno al otro. Que todos somos iguales, ¿no? Y todos tenemos derecho, sí, a la educación. Sí, a la educación. Al changuito de mi pueblo y a los pibes de mi barrio, a los hijos de mi tierra, para todos ellos canto, pa' que se acerquen a la escuela, los estamos esperando, con el corazón contento y de guardapolvos blancos, con el corazón contento y de guardapolvos blancos. Al changuito de mi pueblo y a los pibes de mi barrio, a los hijos de mi tierra, para todos ellos canto, pa' que se acerquen a la escuela, los están